En este ejercicio nos piden calcular el ángulo entre estos pares de vectores. Tenemos tres pares de vectores. Los vectores A y los vectores B están dados en términos de sus componentes. Únicamente ahora se presenta el vector unitario I y el vector unitario J. Estos vectores nos sirven para poder direccionar en el espacio. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el plano de coordenadas X, Y. El vector unitario Y se utiliza para poder direccionar en el espacio para el eje X y el vector unitario J se utiliza para poder direccionar hacia el eje Y. Estos vectores unitarios tienen una magnitud de 1 y como ya establecimos en esta parte de acá, Y direcciona para el eje X y J direcciona para el eje Y. Para poder calcular el ángulo que existe entre cada par de vectores, hay un tema o un fenómeno muy importante. Está el producto punto, que también es llamado producto escalar. Cuando realicemos este producto entre vectores nos estará dando lo que es un escalar. Recordemos, un número con una dimensional. Entonces, el producto punto se define de esta manera. El producto punto entre un vector A y un vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. O también se puede utilizar este teorema: la multiplicación entre las componentes X de cada vector más la multiplicación de las componentes Y de cada vector. Entonces este es el producto punto que se utilizará para poder encontrar el ángulo de estos pares de vectores. Lo primero que vamos a realizar para poder encontrar el ángulo que se encuentra entre esos dos vectores es la igualación de los dos teoremas que ya fueron planteados. Entonces, esta parte de acá tiene que ser igualada a esta parte de acá. Nos quedaría lo siguiente: la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos es igual al producto de las componentes en X más el producto de las componentes en Y. Luego tenemos la siguiente igualdad o la siguiente ecuación. Esto se está multiplicando. Tenemos el producto de AX por BX más AY por BY. Entonces el coseno del ángulo es igual a la multiplicación de las componentes en X más la multiplicación de las componentes en y las magnitudes, como se están multiplicando, ahora las vamos a pasar a dividir. La magnitud de A por la magnitud de B. Y tenemos siempre la incógnita del ángulo. ¿Cómo se despeja el ángulo en esta parte? El coseno al otro lado de la igualdad o al otro lado de la ecuación va a pasar como coseno inverso. El ángulo entre los vectores nos queda de la siguiente manera: el coseno inverso de todo lo que tenemos en el numerador, la multiplicación de las componentes en X más la multiplicación de las componentes en y todo ello dividido la magnitud de A por la magnitud de B. Entonces esta es la fórmula para poder encontrar el ángulo entre los vectores A y los vectores B. Nuestro primer par de vectores es el siguiente. El vector A es igual a menos 2.0 en Y más 6.0 en J. El vector B es igual a 2.0 en Y menos 3.0 en J. Acá vamos a dejar establecida la fórmula para poder encontrar el ángulo y tenemos acá la manera para poder encontrar lo que es la magnitud del vector A y del vector B. Para el vector A tenemos la raíz cuadrada de la componente AX al cuadrado más la componente AY al cuadrado. La componente AX tiene un valor de menos 2.0 para X más 6.0 para J o para Y. 6.0 la raíz cuadrada de todo ello. Y ahora planteamos la magnitud para el vector B: 2 para X y menos 3 para Y. Entonces nos quedaría 2 para X y menos 3 para Y.
Los resultados son los siguientes. La magnitud del vector A es igual a 6.32 unidades y la magnitud del vector B es igual a 3.61 unidades. Esto lo obtuvimos a través del teorema de Pitágoras, planteando la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado y la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Ahora lo que nos queda es poder plantear la fórmula que ya realizamos de alguna u otra manera. Nos queda lo siguiente: el ángulo es igual al coseno inverso del producto de ax por bx más ay por by. Ax recordemos que es menos 2 y bx es 2, ay es 6 y by es menos 3. El producto de ax por bx menos 2 por 2 más ay 6 por by, que vale menos 3, y esto partido la multiplicación de las magnitudes, 6.32 por 3.61. Entonces el ángulo nos da el siguiente valor. En nuestras calculadoras trabajamos el coseno inverso de menos 2 por 2 más 6 por menos 3 dividido 6.32 por 3.61. Esto nos da un valor de 164.4 grados. Este es el ángulo que forma o que se forman entre los dos vectores A y B. El siguiente par de vectores es el vector A, 3 para la componente en X y 5 para la componente en Y, y el vector B es igual a 10 para la componente en X y 6 para la componente en J, o 6 para la componente en Y. Recordemos que los vectores unitarios únicamente nos están indicando una dirección en el espacio. Planteamos ahora lo que es la magnitud de cada vector. Recordemos el teorema de Pitágoras: 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, que son las componentes del vector A, la raíz cuadrada de todo ello. Para el vector B, la raíz cuadrada de la componente en X de 10 al cuadrado y la componente en Y 6 al cuadrado. Para el vector A nos da el siguiente resultado: 3 al cuadrado más 5 al cuadrado nos da un resultado de 5.83 unidades, 5.83 unidades. Y para el vector B nos quedaría el siguiente resultado: 10 al cuadrado más 6 al cuadrado nos da un resultado de 11.7 unidades. Luego de tener las magnitudes, vamos a aplicar la fórmula que ya conocemos, que ya establecimos para encontrar el ángulo. Nos quedaría la siguiente forma. En esta parte de acá está planteada la fórmula para encontrar el ángulo: ax por bx, la componente A por la componente B, más ay por by, la componente ay por by, dividido dentro de la multiplicación de las magnitudes, 5.83 para el vector A y 11.7 para el vector B. Recordemos, estas son las magnitudes de los vectores. Entonces el resultado es el siguiente: el coseno inverso de 3 por 10 más 5 por 6 dividido entre la multiplicación de 5.83 por 11.7. Eso nos da un resultado de 28.40 o 28.4 grados entre los vectores A y B para este problema, que es el segundo par de vectores. El resultado es de 28.4 grados. Nuestro último par de vectores es el siguiente: el vector A tiene una componente en X igual a menos 4 y una componente en Y igual a 2. El vector B tiene una componente en X igual a 7 y una componente en Y igual a 14. Los vectores unitarios I y J nos muestran una dirección en el espacio. Estos vectores sirven para poder direccionar a las componentes en X y las componentes en Y en el espacio. Recordemos que el vector unitario I va a direccionar a la componente en X y el vector unitario J va a direccionar a la componente en Y de nuestro vector. Acá tenemos planteado lo que es la magnitud de cada uno de los vectores o la resultante tanto del vector A
como el vector b para poder ingresarlos a nuestra fórmula y nos da el siguiente resultado. La magnitud del vector a es igual a 4.47 unidades y la magnitud del vector b es igual a 15.7 unidades. Recordemos que lo obtuvimos a través del teorema de Pitágoras, la componente ax al cuadrado más la componente ay al cuadrado, la raíz cuadrada de todo ello, al igual a raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Estos valores los necesitamos para poder ingresarlos a esta fórmula, porque acá están las magnitudes y esta fórmula con sus datos la vamos a plantear en esta parte de acá. El ángulo entonces entre este par de vectores está planteado en esta parte de acá. Recordemos ax, bx, ax es menos 4, bx es 7, ay es 2 y by es 14, dividido la magnitud de los vectores, que son los valores que tenemos en esta parte de acá, 4.47 por 15.7, el coseno inverso de toda esa operación. Entonces vamos a obtener el valor, el coseno inverso de menos 4 por 7 más 2 por 14 dividido 4.47 por 15.7. Eso nos da un valor o un ángulo de 90 grados. Entonces el ángulo entre ellos es igual a 90 grados.